Algo enorme acaba de explotar en Rusia. Sentimos que lo hemos dicho seguido, lo que muestra lo intensa que se ha vuelto la campaña de largo alcance de Ucrania. Pero este ataque fue diferente. La refinería de petróleo más grande de Rusia acaba de ser destruida, lo que tendrá repercusiones no solo en la crisis de combustible que Rusia ya está enfrentando, sino también en muchas otras refinerías del país. El ataque de Ucrania fue perfecto. Tras recorrer 2.500 kilómetros, se logró un ataque preciso que destruyó una refinería. Y si todo eso no fuera lo suficientemente humillante, Rusia envió su mejor avión de combate a la refriega y no logró absolutamente nada al intentar detener los drones de Ucrania. El 7 de julio Business Insider informó que los drones de Ucrania habían recorrido miles de kilómetros para aterrizar en la refinería de Omsk, en Siberia Occidental. Se cubrieron más de 2.500 kilómetros de espacio aéreo, que es aproximadamente la distancia entre Los Ángeles y Houston, según el medio. Y esos son 2.500 kilómetros en los que las defensas aéreas de Rusia intentaron y no lograron detener a Ucrania. El resultado es similar a otros ataques de Ucrania a refinerías. Videos del canal de Telegram X Xelenova Plus muestran grandes nubes negras de humo saliendo de la instalación mientras se oyen fuego antiaéreo de fondo. Todos sabemos qué indica el humo. Actualmente hay un incendio en la refinería de Omsk debido a que drones de Ucrania lograron impactos directos en una instalación que se suponía estaba tan lejos que Rusia nunca tendría que preocuparse por ella. Todo eso ha cambiado. Ucrania ahora posee drones que rompen récords. Las autoridades de Omsk intentan mantener todo en secreto. El gobernador de la región, Vitaly Kotsenko, solo confirmó que drones ucranianos habían atacado la instalación, aunque no dijo nada sobre incendios. En cambio, informó que no hubo víctimas, lo que más que ser una buena noticia para Rusia, demuestra la precisión de los drones ucranianos. Kotsenko advirtió a los residentes no acercarse a los restos de drones derribados, manteniendo la vieja excusa rusa de que no son los drones ucranianos los que dañan las refinerías. Las defensas aéreas rusas derriban todo y los restos caen justo donde Ucrania quiere atacar. Todo es una gran coincidencia. En la refinería de Omsk, los restos del dron ucraniano fueron aún más precisos que de costumbre. Ucrania no apunta a grandes objetivos como unidades de almacenamiento de petróleo, sino a algo más específico. La unidad principal de refinación de petróleo LOAVT-11 en la refinería de Omsk, que tiene una capacidad de diseño de más de 8.4 millones de toneladas métricas de crudo al año, fue el objetivo principal. Si quitas esa unidad de refinación, no necesitas incendiar todo Omsk. No podrá operar cerca de su máxima capacidad porque una de sus piezas más vitales será solo escombros en llamas. Esa unidad es justo lo que lograron alcanzar los restos de dron más precisos del mundo. Somos sarcásticos. En realidad, las defensas aéreas rusas fallaron. Los drones de Ucrania lograron penetrar en Omsk y la refinería acaba de perder la pieza de equipo más valiosa de toda la instalación. Ese es un resultado del que vale la pena presumir. Pero no es solo el tipo específico de unidad que Ucrania atacó lo que hace que este último ataque sea tan especial. Ucrania tiene dos motivos más para celebrar, mientras que los aliados de Putin lamentan lo que Ucrania logró. Uno de esos motivos es un récord. Pero hablaremos de eso enseguida. La refinería de Omsk es una de las más importantes de Rusia. Según el Kyiv Independent, es la refinería más grande que tiene Rusia en términos de capacidad de producción pura, y es capaz de procesar más de 21 millones de toneladas de crudo al año. Esa cifra nos da una perspectiva sobre el ataque al LOAVT-11. Ucrania eliminó una unidad que es responsable de casi la mitad de lo que toda la refinería de Omsk produce cada año. Ahora que sabe que sus drones tienen ruta libre a la mayor refinería de Rusia, Ucrania casi con seguridad volverá a atacar. Los ataques dobles y triples ya son característicos de los ataques ucranianos contra refinerías, así que probablemente pronto haremos otro video sobre Omsk en llamas. La refinería de Omsk es clave para el esfuerzo bélico ruso, según el Estado Mayor de Ucrania. La refinería produce varios combustibles como gasolina, diésel y de aviación, usados en tanques, vehículos blindados y aviones de guerra. Y civiles, claro. Rusia no estará contenta de ver otra refinería fuera de servicio en plena crisis nacional de combustible causada por Ucrania. La refinería de Omsk también produce productos petroquímicos y lubricantes utilizados por el ejército, y según el Kyiv Post, tiene una profundidad de refinación del 99%, que es una de las tasas más altas en toda Rusia. Esto significa que Omsk está más cerca que la mayoría de las refinerías rusas de alcanzar su máximo potencial de producción. Ya no, y ni de cerca.
Mencionamos algunos efectos secundarios en la introducción del video. El impacto en la crisis de combustible en Rusia es uno de esos efectos y lo abordaremos pronto. Pero hay algo más que hace especial a la refinería de Omsk, revelado en el informe de Militarny sobre el último y más impactante ataque de Ucrania. El medio dice que la refinería de Omsk es la única en toda Rusia que produce catalizadores de craqueo. Son importantes porque permiten que otras instalaciones hagan el refinado secundario de petróleo. El craqueo catalítico es un proceso que descompone hidrocarburos complejos en moléculas más simples y ligeras. Los productores de combustible usan este proceso para mejorar el rendimiento y calidad de productos como gasolina y queroseno. Si Rusia perdió acceso a sus catalizadores de craqueo, también perdió la capacidad de producir combustibles de alta calidad. Malas noticias para millones de motores rusos que sufrirán más desgaste cuando la gente se vea obligada a usar combustible de menor calidad. Un problema menor, claro, pero es otro problema que se suma a la montaña de problemas que está aplastando a Putin en este momento. Todo esto es impresionante. Dijimos que hay dos razones por las que Ucrania celebra el ataque a Omsk, una relacionada con romper récords. Ya les dimos una pista cuando hablamos de la distancia. 2.500 kilómetros no es solo una distancia impresionante para un dron. Es la mayor distancia que cualquier dron ha recorrido y luego ha realizado un ataque exitoso en la guerra de Ucrania. United 24 Media revela que los drones de Ucrania nunca habían volado tan lejos antes y que existe la posibilidad de que 2.500 kilómetros sea la estimación más baja. ¿Cómo? La refinería de Omsk está a 2.500 kilómetros de la frontera de Ucrania en un vuelo directo. Es poco probable que los drones usados por Ucrania en este ataque hayan volado desde la frontera hasta la refinería. Probablemente tomaron una ruta menos directa para evitar defensas aéreas rusas, por lo que la distancia recorrida podría superar los 3.000 kilómetros. De cualquier manera, esto es un récord mundial. Ucrania ha superado el récord anterior de 1.800 kilómetros que estableció durante un ataque a un radar transhorizonte Voronezh M en agosto de 2025. Ucrania ha incrementado sus propias capacidades de alcance en al menos un 30%, informa United 24 Media. Para Rusia, eso significa solo una cosa. El radio de ataque de Ucrania ha crecido aún más, y casi nada está a salvo de los drones ucranianos. Si Putin no entendió el mensaje de la señal de humo que salía de la refinería de Omsk, entonces el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, lo dejó perfectamente claro tras el ataque. Zelensky afirmó que Siberia ya está al alcance de ataques precisos ucranianos y resaltó que lo logrado por Ucrania es un récord mundial. Antes, la refinería de Omsk estaba fuera del alcance de drones ucranianos. Es un punto interesante. Ucrania no había podido alcanzar Omsk hasta ahora. Y sin embargo, como pronto descubrirás, Ucrania utilizó un tipo de dron que se ha vuelto característico de su campaña de ataques en profundidad para llevar a cabo este ataque. Parece contradictorio, ¿no? Ucrania usó un dron ya empleado antes para atacar a una distancia antes considerada imposible. ¿Qué sucede? Te lo diremos enseguida, pero antes este es The Military Show. Si aún no te has suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para presionar ese botón antes de que volvamos al video. El dron FPV-1 fabricado por Firepoint fue el que Ucrania usó para atacar la refinería de Omsk y es uno de los drones de largo alcance más importantes de su arsenal. Eso fue confirmado por el fundador de Firepoint, Dennis Stillman, quien publicó en X para declarar: la refinería de Omsk conoce al nuevo FPV-1 mientras compartía un video del humo saliendo de la instalación. Pero espera un segundo, el FPV-1 no puede recorrer 2.500 kilómetros o más, ¿verdad? Incorrecto. El fundador de Firepoint dio una pista sobre qué fue lo que acababa de alcanzar a Rusia al mencionar el nuevo FPV-1, el principal dron de largo alcance de Ucrania, ha evolucionado notablemente desde su lanzamiento. El modelo original, de hecho, no habría sido capaz de llevar a cabo el ataque a la refinería de Omsk. Solo podía recorrer 1.600 kilómetros, lo cual sigue siendo una distancia impresionante, aunque deja a Siberia fuera de alcance. Firepoint ha estado modificando ese dron y logró algo especial. Usando guiado asistido por IA para ampliar su alcance, el nuevo FPV-1 es capaz de recorrer 2.700 kilómetros. Si la conjetura de United 24 Media sobre la ruta indirecta del dron hacia Omsk es cierta, entonces Firepoint pudo haber mejorado el FPV-1 para que viaje aún más lejos. Aún así, el FPV-1 no es perfecto. Aunque es potente y recorre largas distancias, su velocidad máxima sigue siendo 205 km por hora. Eso es lo suficientemente lento como para que las defensas aéreas que detecten el dron puedan destruirlo, solo que fallaron.
También es lo suficientemente lento como para que Rusia pueda desplegar uno de sus aviones de combate más avanzados para enfrentar al FP-FP-1, así que eso fue lo que hizo Rusia en Omsk. Rusia envió el ultramoderno, supuestamente de quinta generación, Su-57, para enfrentar a los FP-FP-1 que Ucrania envió a la refinería más grande en territorio ruso. Solo podía haber un ganador en esta batalla entre el Su-57 y el FP-FP-1. ¿El FP-FP-1 por qué? ¿Qué? En una humillación aún mayor que la causada por el hecho de que los drones de Ucrania podían recorrer más de 2.500 kilómetros. En primer lugar, Rusia envió lo que se supone que es su mejor avión de combate para enfrentar el problema de los drones, solo para ver que ese avión falló completamente en evitar el ataque directo de Ucrania contra la refinería de Omsk. El Su-57, considerado un caza de quinta generación capaz de destruir drones en segundos, no logró cumplir con esta tarea básica que Rusia requería. Esa revelación proviene de Militarny, que informa que se avistó un Su-57 en los cielos de Omsk durante el ataque de Ucrania a la refinería. Eso no es una suposición. Imágenes del avión en vuelo sugieren que Rusia intentó usar su caza de quinta generación contra drones ucranianos. No hay confirmación de si el Su-57 logró derribar algo. Quizá derribó uno o dos FP-1, pero no detuvo el dron que atacó Omsk. Aún peor para Rusia. Ese despliegue del Su-57 también involucró el uso de un avión de alerta temprana y control A-50U, que se supone debía proporcionar toda la información que el piloto del Su-57 necesitaba para derribar los drones de Ucrania. Aún así, el Su-57 falló. Dos de las aeronaves más avanzadas de Rusia no lograron detener a los drones ucranianos que iban mucho más lento. Las imágenes del Su-57 en Omsk sugieren que su presencia en el cielo no fue una simple coincidencia. El Su-57 está diseñado para que sus armas puedan alojarse en compartimentos internos, lo que ayuda a mantener baja la firma de radar del avión. No obstante, el Su-57 observado en Omsk tenía puntos de anclaje externos para armas capaces de disparar rápidamente a cualquier dron detectado. En particular, el Su-57 cuenta con misiles R-74M2, que son armas guiadas aire-aire, que deberían ser más que suficientes para derribar FP-1. Nada de eso fue suficiente. Y eso nos demuestra que el Su-57 no es ni de cerca lo que se dice, incluso si supuestamente ha sido modificado para que Rusia pueda usarlo en la detección y eliminación de drones. La razón por la que Putin estaría agachando la cabeza de vergüenza en este momento, si tuviera la capacidad de sentir vergüenza, es que ha elogiado al Su-57 como el mejor avión de combate del mundo. Es nuestro mejor avión. No solo el nuestro, el mejor del mundo. Por todas sus características operativas y por su armamento, ningún otro avión puede volar tan bien como nuestro avión, dijo Putin en 2019 en TAD. Aparentemente un FP-1 puede volar mejor. Al menos puede volarlo bastante bien como para esquivar a la supuesta maravilla militar de Rusia. Algo nos dice que todo ha salido un poco mal para el Su-57. El avión ya quedó en evidencia por estar muy por debajo de los verdaderos estándares de un caza de quinta generación. Sus motores solo son versiones mejoradas de los del Su-27, señala Voice of Ukraine. Esto afecta el sigilo del avión, ya que el motor carece de tobera para reducir emisiones de calor, generando una firma de radar mayor que los cazas de quinta generación occidentales. El Su-57 es, en el mejor de los casos, un avión de cuarta generación algo más avanzado. En el peor caso, ya lo vimos, el mejor avión de combate ruso no puede detener un FP-1. Rusia tiene problemas con sus Su-57, pero el verdadero problema nos devuelve a lo que Ucrania acaba de atacar. Omsk es otra refinería de petróleo que, como mínimo, ha visto su capacidad severamente reducida. Y lo que este ataque nos muestra, más allá del alcance impresionante de los drones más recientes de Ucrania, es que la campaña contra el petróleo ruso, que se ha llevado a cabo desde hace ya más de un año, solo se está volviendo más intensa. Según Business Insider, Ucrania informa que ha realizado más de 50 ataques contra la infraestructura petrolera de Rusia desde marzo. Esos ataques han provocado que aproximadamente el 42% de la capacidad total de refinación de Rusia haya sido afectada, y eso está teniendo un efecto claro en la producción. Ahora hay racionamiento de combustible en toda Rusia, y la producción nacional de gasolina ha caído un 17% a 850.000 barriles por día. Eso parece mucho hasta que te das cuenta de que la demanda interna de gasolina en Rusia durante el verano llega a 110.000 toneladas por día. Hay un déficit diario de 25.000 toneladas, y todo es por los ataques de Ucrania contra las refinerías. El Financial Times tiene aún más cifras.
Dice que Ucrania ha logrado atacar refinerías rusas al menos 194 veces desde principios de 2026, lo cual es 11 veces más que la cantidad de este tipo de ataques que Ucrania realizó durante los primeros 6 meses de 2025. Rusia afirma haber interceptado 63.933 drones ucranianos en su territorio durante la primera mitad del año, incluyendo un récord de 17.832 interceptaciones solo en junio. Sabemos lo que Rusia quiere decir con interceptaciones. Estos son solo los números de drones que Ucrania lanzó. Muchos lograron atravesar y Rusia simplemente afirmó que fueron interceptados de todos modos. Aquí vemos una campaña de ataques tan intensa que está paralizando a Rusia desde adentro. La escasez de combustible que hemos mencionado es rampante. CNN dice que cubren las 11 zonas horarias de Rusia, ya que casi todas las 83 regiones que tiene Rusia están lidiando con escasez. Rusia comienza a desesperarse mientras las filas en las gasolineras se vuelven inmanejables. Un gran productor de combustible mundial tiene tantas refinerías incendiadas que debe importar de cualquier fuente posible. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó este enfoque y declaró en una llamada con periodistas: si hay acuerdos a precios aceptables, las importaciones continuarán. Esto sucede mientras Rusia prohíbe exportar gasolina y combustible de aviación, y podría hacer lo mismo con el diésel. Proveedores tradicionales de Rusia, como Bielorrusia y Kazajistán, no producen suficiente combustible para cubrir la creciente brecha en las reservas rusas, informa la Fundación Saratoga. Reuters dice que la India está siendo considerada como un posible importador, ya que Rusia intenta conseguir 400.000 toneladas de gasolina para frenar su escasez. Ninguna medida de emergencia cambia el hecho de que Rusia no puede proteger sus refinerías de petróleo. La red antiaérea envejecida del país ha sido debilitada durante años de ataques ucranianos, y ya no hay suficientes sistemas y misiles para cubrir objetivos de alta prioridad, como la refinería de petróleo más grande de toda Rusia. Omsk debió estar protegida por capas de las mejores defensas antiaéreas rusas. Todo lo visto y escuchado son disparos esporádicos en el video de la refinería de Omsk ardiendo y una salida fallida del Su-57 que revela más de lo que Putin desea sobre el verdadero estado de lo que llama el mejor avión de combate del mundo. ¿Te gustaría pensar que el hecho de que la campaña de refinerías de Ucrania se haya vuelto tan abrumadora sería suficiente para que Putin considere que tal vez, solo tal vez, es hora de negociar el fin de la guerra que él comenzó? Hasta ahora, lo mejor que ha logrado Putin es un reconocimiento vago de la crisis de petróleo y combustible en Rusia, mientras busca ganar tiempo para un cambio que no llegará. Aún así, Ucrania seguirá atacando. Su objetivo es cambiar los cálculos de Putin sobre la guerra, haciéndole ver que su invasión causa más daño a Rusia y a su gente con cada día que pasa. Putin ha respondido con agresión. Sus demandas de paz se han vuelto más maximalistas y ahora está pidiendo que Ucrania ceda su territorio del sur junto con el Donbass. Estas son las exigencias de un hombre desesperado que sabe que su tiempo se acaba. El líder de Rusia acaba de ver cómo los drones de Ucrania atacan a más de 2.500 kilómetros dentro de Rusia. Ahora se pregunta qué sigue. Ucrania tiene una gran cantidad de objetivos para elegir y muchos drones para atacar casi cualquier cosa de importancia militar en Rusia. El desafío desesperado de Putin es el último suspiro de un líder fracasado y podría significar su caída. Los rusos molestos ante los surtidores vacíos ya empiezan a volverse en su contra. Con más soldados muriendo en Ucrania que nunca, podría gestarse un motín. Putin ha sido advertido y podría haber un complot que llegue a su círculo cercano. Descubre más viendo nuestro video. Si te gustó el video, suscríbete a The Military Show para seguir cómo Ucrania acelera la caída de Putin. Gracias por vernos.